Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes. Bueno, senador, se cayó el IVA a la canasta familiar en buena hora porque el costo político de haber defendido eso fue inmenso, pero de haberlo impuesto hubiera sido un suicidio político. Eso no podía ser, no podía ser. Bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces, senador? Doctor Londoño, partamos de la base de que en el presupuesto del 2019 hacen falta 14 billones de pesos. Ahí hace falta lo de familia de acción, 1 billón más o menos, alrededor de 3 billones para los subsidios de energía y gas a los estratos 1, 2 y 3, alrededor de 900.000 millones de pesos para adicionar 500.000 raciones al plan de alimentación escolar de nuestros niños, alrededor de 500.000 millones de pesos para las vías terciarias que tanto requiere y tanto demandan las entidades territoriales y los campesinos, y ese compromiso de 500.000 millones de pesos de un alivio para apoyar a la universidad pública del presidente Duque. Tengo que decirle que ya hay, de esos 14, hay, digamos que un gran consenso, yo diría que bastante amplio, en alrededor de 5 o 6 billones de pesos, dependiendo de cómo se hagan algunos ajustes a esas cuentas. Nos quedan faltando alrededor de 8 billones de pesos, doctor Londoño, que son básicamente el IVA. Son básicamente el IVA, porque el efecto neto del IVA que propuso la ley de financiamiento menos la compensación daba más o menos 8 a 9 billones de pesos. Yo creo que aquí nos quedan faltando 8 billones de pesos. Yo tengo que decirle que aquí se ha puesto un gran esfuerzo, se ha puesto todo el empeño. Hemos trabajado intensamente, tanto ponentes de las distintas bancadas como los miembros del equipo económico del gobierno, para buscar estas alternativas. Yo no descarto hoy que algunos servicios o bienes que no están grabados con IVA no vayan a quedar grabados. Lo que sí hemos descartado es que bienes de la canasta básica esencial queden grabados con el IVA. Entonces, ahí lo que sí te puedo decir con total certeza, lo mismo que le dije a usted hace unos días, es que esto lo estamos haciendo con la claridad, los principios de equidad, de progresividad, que no afecten la competitividad, para que este proyecto de ley logre financiar los 14 billones de pesos, logre otro gran propósito, que es reactivar la economía, llevarla de nuevo a crecer a rangos superiores al 4%, hoy el promedio está por debajo del 3%, y que al mismo tiempo ese crecimiento o esa financiación de esos 14 billones no termine siendo muy gravosa o no termine afectando a aquellas personas que hacen parte de los estratos más bajos, de los deciles más bajos de ingresos, ni a la clase media, y por supuesto tampoco a las políticas de reactivación económica. Tenemos un gran compromiso. Hoy tenemos una reunión de una subcomisión nosotros somos 34 ponentes. Usted entenderá que entre 34 ponentes hacer un diálogo fluido a veces se dificulta. Por eso nos hemos dividido el trabajo y ahora delegamos en una subcomisión de la que yo hago parte, para que ya empecemos a elaborar la ponencia y encontremos entre 4 o 5 alternativas que nos quedan por evaluar o que nos quedan por afinar los 8 billones faltantes. Vamos bien, yo diría que ayer tuvimos una alerta, creo que de todas maneras hay una buena disposición de trabajar de manera proactiva, y yo estoy con la confianza que vamos a lograr financiar todos los 14 billones, doctor Londoño. No va a ser una tarea fácil, pero es el trabajo con el que nos tenemos que comprometer y es lo que tenemos que lograr. Bueno, senador, sobre eso tengo que decirle o hacerle algunas preguntas. Nunca entendí por qué la plata que falta es la que usted dijo que falta. ¿Por qué la plata que falta no es la plata de los consulados que sobran, de las embajadas que sobran, de la burocracia que dejó Santos instalada y que sobra, de los gastos innecesarios del gobierno, que los hay por todas partes? ¿Por qué la plata que falta es la plata de los pobres? Eso nunca lo pudieron explicar, eso no tiene explicación ninguna. Porque pues a uno se le parte el corazón. No, es que si no aparece esa plata no hay comida para los niños. ¿Y por qué no? Si no aparece esa plata, hay que devolver a Colombia N número de cónsules que están en el exterior haciendo nada y que no se necesitan. Bueno, ese es un planteamiento. Segundo planteamiento, ¿por qué no se le dijo eso al país desde el 7 de agosto?
¿Por qué estamos dejando que tome la iniciativa los señores de Santos, los que dejaron arruinado al país, a quien no se les ha dicho que dejaron arruinado el país? No lo ha dicho el presidente Duque en ninguna ocasión, y están diciendo que el hueco lo estamos armando artificialmente los del lado de acá. Es decir, usted y el presidente Iván Duque son los que están armando el hueco. Es lo que está diciendo Santos, porque nunca nadie les dijo que habían dejado arruinado el país. Y también queremos saber esos 5 o 6 billones que ya están claros, que ya se sabe de dónde provienen, cuáles son, de dónde proviene. Porque usted por donde toque una sociedad colombiana que está en recesión, una economía que está en recesión, así la OCDE quiera decir que vamos a crecer al 2.8%, eso es absolutamente imposible, pero no importa, ese es un crecimiento miserable de una gente que está pasando muchas dificultades. Entonces, le dejamos esas inquietudes, senador. Doctor Londoño, mire, comenzar por decir lo siguiente. Yo leí ayer el comunicado del equipo económico del gobierno Santos. Ellos reconocen una cosa que a mi juicio es muy diciente. Ellos reconocen que radicaron un proyecto de presupuesto sin financiación para los más pobres, sin financiación, sin el billón de pesos necesarios para lograr la financiación y la ampliación del programa de familia de acción, sin los 3 billones necesarios para balancear el sector de la salud y poder financiar el aseguramiento de los colombianos. Ellos lo que dijeron ayer es que no dejaron las 500.000 raciones nuevas del plan de alimentación escolar, ni los 500.000 millones de pesos en vías terciarias, ni los subsidios para el estrato 1, 2 y 3 en luz y gas. Entonces, aquí lo que hay es un reconocimiento del equipo del gobierno anterior de que ellos dejaron ese problema. Lo que pasa es que la propuesta de ellos es quítele la plata a los más pobres. Esa es la propuesta de ellos. Nosotros lo que hicimos con el gobierno en esta discusión de presupuesto fue incorporar estos recursos necesarios para los más pobres. Yo creo que en eso hay que hacer esa claridad. Pero como el gobierno anterior lo dejó, y estos son temas de procedimiento en trámite de presupuesto, como ese presupuesto que radicaron tenía eso desfinanciado, hoy ese es el faltante. ¿Sí? Quisiera yo, igual que usted, no solamente que la reestructuración del Estado contemple la eliminación de algunos consulados y la reducción de algunas nóminas paralelas y la eliminación de algunas entidades inoficiosas, burocráticas, sino también algunas de esas que hacen parte de lo que llama el posconflicto. Yo he dicho que el posconflicto nos va a costar el próximo año 3.4 billones de pesos, pero usted entenderá, doctor Londoño, que por ejemplo para derogar la JEP tenemos que hacer una reforma a la Constitución, que para eliminar algunos consulados hay que hacer unos trámites legales y que eso no se puede hacer simplemente por un decreto. Yo pues así lo entiendo yo. En ese sentido, la propuesta que ha traído el gobierno es una reducción, una gran política de austeridad para el próximo año de 1.2 billones de pesos, que es insuficiente y que queremos acelerarla, pero que se pueda ir traduciendo en una austeridad de 6 billones de pesos en adelante. Yo creo que este gobierno lleva 100 días y que hay que darle también la posibilidad de que vaya planteando todas estas estrategias, y esto tiene que venir acompañado entonces de esa política de austeridad, por supuesto esa gran lucha contra la corrupción con la que tenemos todos un gran compromiso, y yo creo que esa es una de las transformaciones que se están llevando a cabo que ha dificultado algunos de los trámites en el Congreso, no todos, pero algunos, y al mismo tiempo una política de reestructuración del Estado como la que ustedes hicieron en el año 2002, que redujeron el país, eliminaron 300 entidades del país y que durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe generó ahorros de 25 billones de pesos. Yo creo que ese tiene que ser uno de los componentes. Lo que pasa es que esta ley de financiamiento no solamente está analizando el problema del año 2019, que es el problema de los 14 billones, sino que también queremos que tenga la posibilidad de reactivar la economía a partir del próximo año, con efectos que van a generar impacto fiscal en el año 2020, porque las deducciones, los beneficios, la reducción de tarifas a las empresas van a generar un impacto en el 2020 que tiene que ser compensado con estas otras medidas que sin lugar a dudas van a caber en todo esto. Entonces, yo diría que esto hay que verlo desde un punto de vista integral. No solamente tenemos que ver de dónde van a salir los 6 billones y los otros 8 que nos hacen falta, sino que tenemos que ver cómo uno compensa a otro, como por ejemplo los beneficios tributarios a las empresas lo van a pagar no las empresas, sino que lo van a pagar no los consumidores ni los más pobres, sino que lo van a pagar los accionistas. Y estamos buscando lograr una tarifa
sociedad socio que sea competitiva, y tenemos ahí como referente el 42% que tiene de tarifa entre la sociedad de los dividendos, una sociedad como la chilena. Y nosotros creo que estamos logrando en ese sentido unas tarifas competitivas para que las empresas vengan a Colombia, para que las que están aquí se expandan, para que haya inversión y que haya una inversión que además sea una inversión en bienes de capital para que generen productividad y que esa productividad se traduzca en mejor empleo, en empleo de calidad, en empleo formal, y ese es nuestro compromiso, esa es nuestra obsesión, doctor Londoño, y por eso es tan difícil lograr este equilibrio para encontrar esos 8 billones de pesos sin afectar de ninguna forma la competitividad que necesitamos, que usted lo sabe mejor que yo, es la política social más importante. La mejor política social es un empleo de calidad digno, pero además sostenible y además bien remunerado, pero además formal, que contribuya a salud, y que cotice salud y que contribuya a pensión, que hoy no lo tenemos en Colombia. Y ese esquema, lograrlo, es un trabajo de filigrana, que es lo que estamos avanzando en esto y vamos a lograr. Yo estoy convencido que vamos a lograr financiar esos 14 billones, vamos a lograr financiar los programas sociales, vamos a lograr financiar la familia de acción, vamos a cumplir a los pobres y vamos a hacerlo al mismo tiempo que reactivamos la economía. Y todo eso va a generarle mejores condiciones a los colombianos y vamos a cumplir. Esa es nuestra obsesión, doctor Londón. Hay que hacer lo que se llama una política de desarrollo económico. Eso lo decía el Papa Pablo VI hace un ratico. Y decía, desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Sin desarrollo económico no hay nada. Pero poniendo más impuestos, poniendo más gravámenes, no se ha logrado desarrollo económico nunca. El desarrollo económico pasa por la reducción de los impuestos y la reducción del peso del Estado sobre el total de la economía. Y resulta que prometimos 1000 veces que íbamos a bajar los impuestos y ahí los estamos subiendo, porque es lo que el ciudadano percibe, es lo que el ciudadano ve. Entonces, no, es que en el futuro sí se los vamos a bajar. Bueno, en el futuro, pero mañana tengo que ir a hacer mercado y me cuesta más, o quiero construir algo en mi casa y resulta que me cuesta más porque tengo un impuesto a materiales de construcción. Eso de alguna parte va a salir y estamos asumiendo el costo político que debió asumir el gobierno pasado, lo estamos asumiendo nosotros. Y entonces la lucha contra la corrupción la hace el senador Robledo en el Senado y el Centro Democrático se tiene que quedar callado porque entonces se va a molestar con el debate de Odebrecht, se van a molestar los aliados que les están permitiendo la mayoría en el Congreso. Senador, esto es una cosa muy difícil, pero estamos asumiendo costos políticos que no nos corresponden. Y lo que viene encima, lo que se viene con la marcha de los estudiantes, que no es un problema de presupuesto, es que quieren tumbar al gobierno y el gobierno no se ha dado cuenta. Uno no puede ser tan ingenuo cuando tiene que ver cuáles son las intenciones de los demás. Y aquí se van a reunir el 28 de noviembre todos los descontentos y todo movidos por los que están interesados en tumbar al gobierno y el gobierno no se ha dado cuenta. Es nuestra percepción. Ustedes están haciendo un esfuerzo, yo sé, yo lo conozco a usted, yo sé el espíritu de servicio que usted tiene, la voluntad de acierto que usted tiene, maravilloso, pero le pusieron una tarea muy difícil, que es la tarea de buscar 14 billones de pesos sin molestar a los que los van a tener que pagar. Muy difícil. A mí me parece, desde el punto de vista político, la cuadratura del círculo. Haga ese milagro. Haga ese milagro. Consiga 14 billones de pesos sin molestar, sin golpear, sin que lo acusen de ser quién sabe qué cosas y de asumir un costo político que no tenía por qué asumir este gobierno, que se quedó callado y que no le contó al país la verdad, que se hizo la bonanza petrolera, en qué se aplicó el endeudamiento externo del país, que es una cosa gigantesca y que hay que pagarla también. Ahí están todos los desórdenes económicos. Pero tal vez no dijimos la verdad, senador, ¿no le parece? El 7 de agosto el presidente del Congreso le planteó al país esa realidad y las críticas le llovieron porque tal vez no fue el día, fueron lo que dijeron los críticos, otros dijeron que no fue la forma, pero ninguno dijo que había sido mentira. Yo personalmente estoy absolutamente de acuerdo con esa posición del presidente del Congreso, la suscribí, la repliqué, la defendí y hoy la sigo diciendo y lo sigo repitiendo. El gobierno anterior nos dejó un endeudamiento histórico del 54% de todo el sector público, del 45% exclusivamente del gobierno central, nos dejó con una de las
calificadoras de riesgo a punto de perder el grado de inversión, lo que nos encarecería todos los intereses y con eso un efecto en el bolsillo de absolutamente todos los colombianos, comenzando por el gobierno nacional, y nos dejó además entidades burocratizadas, nóminas paralelas, aumentó la nómina en 19.000 personas, los contratos de operación de servicio en 70.000 personas. El sábado pasado veíamos a cada uno de los ministros contarle al país las dificultades de financiación de cada uno de los programas de cada ministerio. Uno va a las entidades territoriales acompañado de un ministro a que el alcalde le diga, hombre, me hace falta una vía terciaria, me hace falta un acueducto, me hace falta un alcantarillado, y que el ministro le diga, no tengo plata, pídalo por regalías, pídalo por regalías, pídalo por regalías, y no hay más de dónde buscar recursos, porque además el gobierno anterior tuvo la bonanza petrolera más grande de la historia, que además una bonanza, doctor Londoño, que lo tengo que decir, en el año 2013, todavía teníamos precios del barril de más de $110 y ya el país se estaba endeudando. En ese momento ya el país se estaba endeudando, y cuando se cayó el precio del petróleo, en lugar de recortar y en lugar de acabar la burocracia del gobierno anterior para poderse sostener, porque era un gobierno débil que además repartía mermelada por cantidades industriales, lo que hizo fue endeudar Ecopetrol para hacerle un esguince a la regla fiscal, en otro año buscar una excepción a la regla fiscal, y así nos han mantenido. Ahora en algún momento tenía que explotar, y por supuesto que esto se lo tenemos que contar a los colombianos. Totalmente de acuerdo con usted. Aquí apoyamos también el discurso de Ernesto Macías, presidente del Senado, y dijimos, esa es la verdad. ¿Y qué es eso de que es que la verdad es incómoda y que faltó al protocolo? Ni más faltaba. La verdad nunca es incómoda y hay que decirla. Lo que hemos criticado es que el presidente de la República no ha salido a decir estas verdades y a contar que al país se lo robaron y que a punta de mermelada y de esas nóminas paralelas que usted menciona y de esa burocracia que creó y de esos contratos de los que se llenó la nación y que no van para ninguna parte, dejaron el país endeudado hasta los tuétanos, como usted lo dijo. Estamos totalmente de acuerdo. Ese es el lenguaje que hay que utilizar, pero convenza al presidente Duque para que lo diga también. Porque ustedes en el centro democrático son los que están asumiendo esa tarea, esa responsabilidad. Ese es el lenguaje, senador. Eso que usted está diciendo es lo que hay que decirle a los colombianos para contarles dónde estábamos el 7 de agosto pasado. Y para que no se hagan ilusiones, porque esa es la realidad y uno con la realidad no puede pelear. Bueno, senador, totalmente de acuerdo con usted. Bravo, 5 aclamado, aplausos. Doctor Londoño, usted siempre es muy generoso conmigo. Gracias por este tiempo. Yo voy saliendo a esa reunión de la subcomisión de ponentes, a ver si logramos encontrar ese equilibrio tan difícil que usted señala, de encontrar 8 billones que nos hacen falta sin afectar a nadie. cuadrar el círculo, pero ánimo. Ahí vamos, que lo vamos a lograr, doctor Londoño. Un abrazo muy afectuoso. Que estén muy bien. Bueno, queridos amigos, volvemos a preguntarnos, este lenguaje de Fernando Nicolás Araujo, ¿por qué no es el lenguaje del presidente? ¿Y por qué no es el lenguaje del gobierno? ¿Y por qué en los momentos en que estamos en esta situación, lo mejor que se nos ocurre es aplaudir la creación de un nuevo ministerio, el de deportes, que cuesta un poco de plata? ¿Y por qué no sacar de Coldeportes toda esa basura burocrática que dejó montada la señora, ¿cómo se llama la señora de Coldeportes? La del Valle. Tragaluz, Claraluz. Esa, la que sea, ella. ¿Por qué no echarlos a todos y hacer un plan restrictivo para ampliar el deporte en Colombia, que es una política esencial, como lo hemos dicho tantas veces con Ernesto Lucena, es excelente director de Coldeportes? ¿Para qué lo enredan? Y lo enredan políticamente con la creación de un nuevo ministerio que además no va a tener sede en Bogotá, sino que se lo llevan para Cali para que cueste el doble o el triple. Pero entonces cada departamento va a querer su ministerio, ¿o no? Claro. Como el Valle del Cauca tiene ministerio y Antioquia no va a tener ministerio y el departamento del Atlántico no va a tener ministerio y Santander no va a tener un ministerio. Preste para acá. El problema de fondo es que siguen creyendo que creando ministerios van a arreglar las cosas. Además, pero además crear los ministerios por fuera de Bogotá, ¿cómo le parece? Bueno, en fin,
En fin, pero Fernando Nicolás Araujo estaba hablando como queremos que se hable en Colombia, diciendo la verdad desnuda, que es terrible porque el gobierno pasado dejó quebrado el país. El gobierno de Santos se robó el país con contratos, con mermelada, con burocracia, se lo robó y se robaron entera una bonanza petrolera. Y entonces ahora, no, que todo a través de regalías y de regalías y de regalías calculadas con dólar a 90, con barril de petróleo a $90 y está a 50. ¿Y qué vamos a hacer? No olvide, Sergio, que usted quedó comprometido a averiguarnos en cuánto realmente se está vendiendo el barril de petróleo en Colombia. Sí, señor. El barril de petróleo colombiano. Sí, ¿Cuál es la realidad de ese negocio? Porque estamos produciendo un petróleo pesado que vale menos que el petróleo liviano, y eso pues lo entiende cualquiera. Y eso hay que mezclarlo con gasolina y con otros combustibles que se traen del exterior, y hay que gastar más en refinación. ¿En cuánto realmente? Para saber el sueño de las regalías, ¿eso cómo va a funcionar? Y Ecopetrol es la loba de cuyas tetas hay que sacar toda la leche, cuando Ecopetrol está condenado a desaparecer en 5 años, porque se van a acabar las reservas petroleras en Colombia, porque se acaban fatalmente, y no hay sísmica, y no hay exploración, y no hay nada. Bueno, Fernando Nicolás Araujo, gran senador del Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 6 minutos.